El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa de Teología para Todos. Quienes nos acompañan recordarán que estamos tratando lo que se denomina la teología moral, estamos siguiendo los mandamientos de la ley de Dios, y en el último programa terminamos de hablar sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Después, durante 3 programas hemos tratado esta responsabilidad tan importante que tienen, que es el amor de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Y en el programa pasado hablamos de la cuestión social, de la doctrina social de la Iglesia, y muy rápidamente hicimos algún esbozo sobre las relaciones que existen entre la Iglesia y el Estado. Mónica, bienvenida, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por estar acá, Gracias, que es lo mismo, gracias y por toda la ayuda. Mónica me ayuda en este curso Teología para Todos, que es un curso de religión multimedia, pues lo dictamos desde internet, desde oracionesydevociones.info, llegan los envíos a través del correo electrónico, y además a los usuarios, a los que están inscritos, les ofrecemos la posibilidad de tener una documentación en PowerPoint, archivos de MP3, videoclips, y bueno, y ahora que comenzamos con estos programas de televisión. Les decía entonces que vamos a hablar del quinto mandamiento de la ley de Dios, que si me puedes enunciar, por favor, Mónica, este mandamiento, ¿qué es lo que nos ordena? Ordena no hacer daño a la propia vida o a la de otros con palabras, obras o deseos, odio, ¿no? Es decir, querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos. Porque efectivamente el amor fraterno es lo que tiene que caracterizar a los cristianos. Jesucristo nos enseñó a que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y este tiene que ser el distintivo. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos, nos cuenta Tertuliano, porque efectivamente ese amor que está manifestado en la caridad, en la solidaridad, se veía claramente en los primeros cristianos, y en la actualidad también se ve, pero evidentemente siempre podemos mejorar. Este quinto mandamiento nos manda justamente a no hacer daño a los demás, justamente lo opuesto a la norma de la caridad, a ese mandamiento nuevo que nos dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amar a los demás con el amor de Cristo, una meta realmente exigente. Decíamos entonces, el desear la muerte a uno mismo, porque uno tampoco es dueño de la propia vida, la vida es un don de Dios, Dios nos la dio, Él es su dueño y Él nos la va a quitar cuando lo vea conveniente. O sea que desear la muerte para uno o para otro, si se hace por odio, es pecado grave. Respecto de las peleas o las riñas, respecto de los insultos, las injurias, en principio, digamos, no suelen ser un pecado grave, un pecado mortal. Pero si realmente se hacen por odio o se falta a la caridad a través de esas peleas e insultos de un modo grave, efectivamente, puede ser un pecado grave y podemos perder la gracia de Dios. En cambio, bueno, un enojo momentáneo, mucho más si después uno pide perdón o reconoce que estuvo grosero y que no estuvo a altas circunstancias, bueno, eso no será un pecado mortal, eso no nos quitará la amistad con Dios. Qué importante que es que nosotros también siempre luchemos por mejorar nuestro carácter. Cada uno ha venido al mundo con el carácter que, digamos, Dios dispuso, ¿no? Hay gente que tiene un carácter más tranquilo, hay gente que es afable, hay gente que es positiva, hay gente que quizá por carácter quizá puede ser un poco más negativa o se puede enojar más fácilmente. Bueno, evidentemente esas personas tendrán que aprender a manejar un poco más su carácter para no enojarse, para aprender a callarse. Algunos dicen, no, yo soy muy sincero y siempre digo las verdades. No, pero cuidado, porque antes que la verdad está la caridad.
¿no? Y hay que tratar a todos con respeto y con paciencia. Saber esperar, por ejemplo, si uno tiene que corregir, lo decíamos cuando hablamos del cuarto mandamiento, por ejemplo, en las relaciones padres e hijos, a veces los papás tienen que esperar un poco para no perder objetividad y castigar, con todo lo que esto quiere decir, para la corrección de ese niño, de ese chico, y no solamente porque uno está enojado, ¿no? Bueno, nuestro Señor nos prohíbe la venganza personal, cuando nos habla de las bienaventuranzas, y nos invita justamente a perdonar. A perdonar porque también, decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de alguna manera también, en la medida en que nosotros perdonamos a los demás, con esa misma medida se nos medirá a cada uno de nosotros. Aunque la ofensa duela, no desear mal a nadie, no desear mal a nadie, cosa que puede ser difícil. Y una recomendación, quizá incluso un poco más difícil, pero muy cristiana. Cuando una persona a uno le cae especialmente antipática, porque no sé, tiene un carácter que puede ser más o menos desagradable, o con uno no tiene un comportamiento, bueno, rezar por ella, pedir por ella, ¿no? Y pedirle a Dios una especial fortaleza para vivir la caridad con esa persona. De hecho, Jesucristo nos dice que roguemos por aquellos incluso que nos persiguen, por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos quieren mal. Es algo difícil, pero bueno, está en la esencia de la vida cristiana. El ofendido está obligado a perdonar. Sí, padre, pero yo perdono pero no olvido. Bueno, el olvido es algo más que tiene que ver con el sentimiento. El perdonar es algo más objetivo y es algo más que tiene que ver con la inteligencia. Tenemos que perdonar siempre. Después Dios ya nos dará la gracia de olvidarnos, pero uno puede no olvidarse y sin embargo haber perdonado y actuar en consecuencia. Perdonar quiere decir que después, si esa persona se acerca, uno lo recibirá con caridad, como si fuera el mismo Cristo. Negarse a perdonar al otro es un pecado contra la caridad. Lo que sí es lícito, evidentemente, es buscar la reparación. A uno le han causado daño, un perjuicio económico, moral, que uno busque la justicia no quiere decir ser vengativo. Que uno busque la justicia no quiere decir que uno no está perdonando. Uno puede perdonar perfectamente, pero puede decir, mira, igual esta deuda que vos tenés conmigo, tenés que pagarla o tenés que solucionar esta cuestión. Perdonemos por nuestro Jesucristo. Perdonemos porque se tratan de hijos de Dios también, que es una dignidad muy importante. Perdonemos por la sangre de Cristo, perdonemos por esa filiación divina que tienen todos los hombres que viven en este planeta. 3 casos difíciles, 3 casos complicados, que los vamos a ver rápidamente. Quien quiera profundizar tiene el Catecismo de la Iglesia Católica y después mucha bibliografía que tiene que ver con estos puntos concretamente, ¿no? Pero 3 temas muy difíciles que tienen que ver con este 5.º mandamiento de la ley de Dios, que es el tema de la guerra, la cuestión de la legítima defensa, o la defensa propia, y el tema de la pena de muerte. Entonces vamos a hablar un poquito de la guerra justa. En primer lugar decimos que la guerra no puede ser nunca, jamás, un medio normal para la solución de conflictos. Todos sabemos perfectamente el flagelo que es la guerra, las consecuencias nefastas que tiene para los países y para las personas que pertenecen a esos países que están en guerra. Por lo tanto, todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse en evitar las guerras. Hay que evitar las guerras. Pero, llegado al caso, con algunas, digamos, exigencias, que ya las veremos ahora, que son importantes, puede llegar a haber una guerra justa.